Patria, se abre la sesión. No, pero empezamos la discusión. Bien, estimados colegas, damos inicio a la sesión, entendiendo que las actas están aprobadas, las número 125 y 126, correspondientes a las mismas sesiones, y las actas de las sesiones 127 y 128 se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. No tenemos cuenta hoy día. ¿Hay cuenta? Señora secretaria. Se ha recibido oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual se presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Eso es todo sobre la cuenta. Muy bien. ¿Puntos varios? Diputada Sepúlveda. Ya, muchas gracias. Era la preocupación de que en la tabla de hoy día en la tarde iba a estar los funcionarios del SAC y al parecer, ¿no es cierto?, a ver, que primero que nos pudiera explicar por qué se retiró de la tabla y lo segundo es decir que las negociaciones ayer con la DIPRES, ¿no es cierto?, con el señor Castellón, fueron realmente complicadas para los funcionarios del SAC. No llegaron a ningún acuerdo y él se mantuvo, ¿no es cierto?, permanentemente en que fueran, no ofreció nada nuevo ni algo atractivo para los trabajadores, sobre todo a los honorarios y el traspaso que se suponía, ¿no es cierto?, debía ocurrir. Y lo que a mí me preocupa, además, presidente, es que hubo un compromiso con los trabajadores del SAC para poder tener una nueva planta. Entonces, saber si esa planta esa nueva planta que se suponía que se iba a incorporar en el mes de diciembre, que nosotros dijimos aquí a todas luces que no correspondía porque no íbamos a estar, ¿no es cierto?, tramitando una planta en el mes de diciembre con la complejidad que significa eso. Entonces, saber qué es lo que está ocurriendo, presidente, y yo lamento el que se haya retirado a que los funcionarios pudieran estar el día de hoy, porque si bien están en la negociación, según las propias palabras de los funcionarios el día de ayer, quedó en peores condiciones que las que los recibimos en la semana pasada. Y yo tengo entendido que se van a juntar, pero no formalmente, no todas las personas que están negociando, sino solo un par de ellas. Entonces yo creo que la situación está bastante crítica en el SAC, presidente. Eso. Muy bien, se adelantó, colega, a lo que pensaba yo informar ahora, pero está muy bien. He tomado una decisión luego de la conversación que tuvimos ayer tarde, tal como a todos ustedes les llegó una invitación para participar de una conversación con el ministro de Agricultura, en la que se trató el punto, porque necesitábamos ver si efectivamente íbamos a poder cumplir con la tabla de la tarde. Y lo que se nos informó allí era de que las conversaciones con el Ministerio de Hacienda todavía continuaban, no estaban interrumpidas, y se nos mencionó por parte del ministro expresamente de que lo que se había obtenido del Ministerio de Hacienda era que a igual líquido sea mantenido ese mismo valor líquido en la nueva oferta pasado a la contrata. Vale decir, en lo que estoy repitiendo lo que se me informó por parte del ministro, si ustedes me permiten les informo. De tal manera que, a manera de ver del ministerio, era una buena oferta, por lo tanto no había desmejoramiento alguno en la condición de ingreso de las personas. Eso fue lo que se nos informó. Y se nos informó que todavía continuaban las conversaciones entre el Ministerio de Hacienda y los trabajadores, de tal manera de que consideré, y aquí asumo la responsabilidad de mi decisión, que no era oficioso invitar al ministro y traer a los dirigentes para que tuvieran una discusión aquí, discusión que no nos compete en este momento, por cuanto hay una negociación vigente entre Hacienda y los trabajadores. De tal manera entonces que decidimos esperar que avancen estas conversaciones para nosotros, digamos, poder emitir opinión al respecto. No es nuestra función intermediar en una negociación entre funcionarios y el Ejecutivo.
Nosotros tenemos otros temas y la idea era escucharlos, pensando en que todavía esa negociación no se lleva a cabo y se está llevando a cabo en este momento. Yo espero que se resuelva hoy día y que no haya paro. Colega Sepúlveda. Yo primero, yo no pretendo, y yo creo que nadie pretende, un contrapunto entre las organizaciones, ¿no es cierto?, de los funcionarios y el ministro. No es ese el sentido, sino es el sentido, igual como lo hicimos con los trabajadores de la CONAF, ¿ah?, de que una cosa es lo que dice el gobierno, y separo y hago una coma, otro la cosa es lo que dice la DIPRE, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Hacienda, y vuelvo a hacer la coma y el señor Castellón. ¿Ah? Que cuando él hizo todas las negociaciones, las cosas se pararon en la CONAF. ¿Ah? Cuando la CONAF incluso empezó a tomar el liderazgo y empezamos a conversar en otra forma, pudimos lograr un acuerdo. Entonces, a mí lo que me preocupa, presidente, es que lo que usted ha dicho ahora, y yo le pido a la Secretaría, si fuera posible, que las palabras que ha dicho el presidente de la comisión, yo las necesito en el acta para llevarla a los funcionarios, porque quiero decirlo textual. Si es que los funcionarios van a ser traspasados a contrata, que dijo el presidente, a contrata, con el equivalente o el mismo salario, la negociación se cierra y quedamos extraordinarios. Pero eso no es así. No, pues. Por eso que es importante que vengan aquí los funcionarios. No es así. Lo que está ocurriendo es que es lo que discutimos en la sesión pasada aquí mismo, que quieren que se trasladen y que sean código del trabajo, no a contrata, que sean código del trabajo. Y código del trabajo es absolutamente distinto a ser contrata, ¿no es cierto?, dentro de la administración pública. Ellos quieren ser, porque así se les ofreció en un comienzo, estar en la administración pública a través de contrata, como usted dijo. No ha llegado ningún acuerdo, al contrario, código del trabajo, con ningún otro, y ellos no quieren ser código del trabajo, porque nunca se les ofreció eso, presidente. Entonces, lo que a usted está diciendo acá, o lo que a ustedes le informaron acá, es absolutamente contrario a lo que están recibiendo la información los funcionarios del SAC hoy día. Por eso que no es contrapunto con el ministro. Incluso el ministro podría retirarse, ¿ah?, después de dar cuenta de los problemas lecheros que todos estamos interesados en conocer. Y que los funcionarios pudieran decir lo que está pasando, porque no hay peor cosa, es que esta Cámara no está informada oficialmente de parte de los dirigentes de los funcionarios. Solo eso, presidente. Muy bien. Gracias, colega. ¿Se ofrece la palabra? Muy bien. Iniciamos la orden del día, colegas. Colega solamente reiterar, yo tengo aquí anotado el tema que planteó don Ángel Sartori el día 1 de agosto, martes. Líquido a líquido en relación a los sueldos, código del trabajo. Eso es lo que se expresó en el seno de esta comisión y lo tengo anotado, y seguramente si uno va a las actas va a estar consignado tal cual, porque si yo en una tarjetita anoté los puntos más relevantes: líquido a líquido, código del trabajo. Solamente eso como una forma de dejar establecido bajo qué condiciones se traspasaban los 1.447 honorarios, que serían 500 personas ahora mismo, y en enero de 2018 el resto. Eso es lo que planteó aquí el señor director, que quede nuevamente consignado para la historia fidedigna de la ley, como dice nuestro querido amigo José Miguel. Y por lo que nos informaron ayer, entendía que estaban líquido a líquido y estaban todavía negociando algunos otros contenidos. Por esa razón, tomé la decisión de no tener esa conversación, porque podíamos de verdad entorpecer algo que suponemos que iba a ocurrir hoy día en la mañana, ¿no? De tal manera que preferimos que nos concentráramos en el tema lechero y en el proyecto que tiene suma urgencia y que ha sido vuelta a traer a la comisión. Bien, vamos a iniciar la orden del día, colega. Si me permite, última intervención. Si me permite, yo quiero recabar toda la información, si me permite la Secretaría, de los acuerdos que hemos tomado con el SAC, que ese fue lo último que acaba de decir el director, pero el compromiso con los trabajadores no es código del trabajo,
El compromiso con los trabajadores del SAC es a lo que tiene que ver con la contrata, ¿ah? Con la contrata como funcionarios públicos. Entonces yo espero, presidente, que si fuera hoy día en la tarde, yo solicito a la comisión poder revisar el acuerdo que usted nos ha planteado y que puedan ser recibidos sin el ministro, pero que ellos puedan venir a explicar qué es lo que ha ocurrido en la negociación, presidente. Lo evaluaremos. ¿Ah? Lo Si fuera evaluaremos. posible sin el ministro, después de lo que tenga que ver con la parte lechera, pero que ellos vengan a decir lo que está pasando, presidente. Lo vamos a evaluar porque vamos a iniciar por la discusión del proyecto de servicio forestal y terminamos con el tema lechero. Veamos si tenemos espacio. Y veamos cuáles son las noticias de hoy en la mañana. Bueno, Muy bien, iniciando la orden del día. Continuamos con la votación y la discusión particular del proyecto de ley originado en mensaje que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo en Construcciones con la urgencia calificada de suma. Asisten el director ejecutivo de la CONAF y representante de la SECPRES. Vamos a iniciar, colegas, entendiendo de que todavía tenemos pendiente el cuarto transitorio, y dicho sea de paso, recuerdo que en la última sesión tomamos el acuerdo, no sé si fue un acuerdo formal o sencillamente lo dijimos, que el cuarto transitorio tenía que ver con el plazo en que se debía dictar el reglamento. Esa indicación del Ejecutivo no ha llegado y quisiera preguntarle, no sé, director, quedamos en que el Ejecutivo lo iba a traer, por eso pregunto si vamos a tener esa información efectivamente como se comprometió o ajustamos el plazo. Director. Estábamos viendo eso con la fiscal y el acuerdo que se comprometió Rodrigo Quintero de IPRES era que después de la distrital, entiendo, o después del 18 en las dos fechas. Ok. Dejamos pendiente entonces en esa condición, yo no recordaba que era después del 18, pensé que era hoy incluso, la discusión del cuarto transitorio, ¿sí? Que sería lo único que nos va quedando pendiente respecto de recursos humanos. Muy bien, estimados colegas, iniciamos entonces la discusión y votación en particular del artículo primero. Señora secretaria. El artículo primero dice que se apruébase la ley que crea el Servicio Nacional Forestal. Y título primero, naturaleza, objeto, funciones del Servicio Nacional Forestal. El diputado Carmona formula una indicación para agregar en el artículo primero y en el título primero, después de la palabra forestal, la siguiente frase: y de conservación de los recursos naturales. Y en las dos partes, artículo primero y en el título. ¿Terminó? Sí, señor. Muy bien, ofrezco la palabra. Cálmate, espérate un poquito. Colega Sepúlveda. presidente, a mí me gusta la indicación del diputado Carmona. ¿Ah? Yo creo que además de lo que hemos estado conversando con los dirigentes, no solo con los dirigentes, sino con el Colegio Forestal, hemos estado conversando, ¿no es cierto?, incluso con los académicos que estuvieron aquí de las distintas universidades, que no solo tenía que ver con lo productivo forestal, sino cómo incluíamos también la biodiversidad, cómo incluíamos la conservación de los recursos naturales como eje, ¿no es cierto?, de lo que ha sido el quehacer durante más de 40 años del servicio. Entonces, a mí me parece una buena indicación y tiene que ver además con las funciones que esperamos entregarles también a través de la ley. Eso, presidente. Ofrezco la palabra. Director. Gracias, presidente. Hay una razón comunicacional y otra razón de fondo sobre este tema. La de comunicaciones tiene que ver con no generar confusión en la ciudadanía, en los actores respecto de este servicio y el servicio de diversidad aérea protegida, que no se genera confusión allí. La de fondo, que es la que más nos interesa, es que claramente el objeto son las formaciones vegetacionales, con lo cual se busca el mismo fin, pero de manera precisa, porque cuando hablamos de recursos naturales estamos hablando también, por ejemplo,
de los recursos pesqueros, estamos hablando de recursos mineros y no está en la perspectiva ni institucional ni del proyecto buscar algo de ese tipo. Entonces, con formaciones vegetacionales somos precisos en alcanzar el conjunto de recursos a los que está asociado este servicio que se está planteando. Colega Barros, tiene la palabra. Lo que pasa es que cuando uno observa, me parece que la indicación está llena de buenas intenciones, por supuesto, que todos queremos la conservación de los recursos naturales, pero la palabra recursos naturales da cuenta de una amplísima sumatoria que puede ir desde el ámbito minero, ¿no es cierto?, el ámbito pesquero, y que va mucho más allá de la misión que por ley va a tener el Servicio Nacional Forestal. Entonces me parece que compartiendo el fondo, me parece que incluirlo dentro del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal es un exceso, porque creo que tiende a abarcar más allá de lo que la propia ley va determinando en sus distintos artículos como misión para el Servicio Nacional Forestal. Eso, presidente, nada más, gracias. Gracias, diputada Barro. Yo quiero hacer una precisión que conversábamos con la señora secretaria. En la lectura amplia de la indicación nos parece que es inadmisible, por cuanto es atribución exclusiva del presidente de la República definir el alcance de las instituciones, porque esto involucra recursos humanos, financieros, de tal manera de que si revisamos bien, aunque no esté dentro de nuestra minuta de admisibilidad, lo voy a declarar inadmisible. ¿Estamos de acuerdo, colegas? La 1 y la 2 serían. Sí, señor. La 1 y la 2. Efectivamente es así. Muy bien. Artículo 1 en votación. Vamos a proceder entonces a votar el artículo 1, estimados colegas. Yo a mí me preocupa que cuando uno ve solo el título Servicio Nacional Forestal no abarque lo que tenga que ver con la conservación de los, que ni siquiera en su título esté lo que tiene que ver con la conservación de los recursos naturales. Entonces, yo no sé si podríamos de alguna manera, y ahí pedirle al Ejecutivo, la posibilidad de que no nos cercenemos la propia capacidad de ampliar esto, cuando todos hemos llegado al acuerdo que esto es necesario. Entonces, si fuera posible, ya dado que van a ustedes a enviar varias indicaciones, porque a mí me parece interesante e importante que en el propio título quede también, ¿no es cierto?, la conservación de los recursos naturales, no sé, pero colóquele otro adjetivo que nos permita, ¿no es cierto?, hablar también de la conservación y no solo lo que tenga que ver con un servicio forestal. No solo muy bien, pero eso hay que llevarlo por la vía de la indicación, y la verdad es que ninguno de nosotros, excepto el diputado Carmona, y en un término muy amplio que involucra, como ya dije, atribuciones que no son nuestras, no hubo alternativa. Bueno, pedirle al Ejecutivo si se allana eso. Artículo 2. Es lo mismo. Bueno, está solicitado, sin embargo, lo podemos, si la sala así lo plantea, vuelto a ser discutido en sala, pero no hubo indicaciones, los plazos están terminados, todos tuvimos la oportunidad de presentarla, hubo una indicación que es inadmisible, ¿no? Si hubiésemos tal vez redefinido ese contexto de recursos naturales y haberlo acotado a lo que va a corresponder a la función del nuevo servicio, tal vez hubiese sido posible. Director. Presidente, gracias. Entiendo la preocupación y la comparto de la diputada. Claramente forestal es más restringido que formaciones vegetacionales, eso es nítido. Sin embargo, en la elaboración de este proyecto uno tiene que considerar lo que es la historia, los roles de instituciones análogas a lo largo del mundo que tienen este nombre, sin perjuicio de que cubran otros temas. Entonces, también hay una cosa simbólica de por medio que es también importante desde el punto de vista de la historia. A modo de ejemplo, en Estados Unidos el servicio
Forestal también se encarga de áreas más amplias que lo que cubren propiamente los bosques. Pero resulta difícil armar un nombre, nos comprometemos a ver si estudiar alguna posibilidad, pero resulta difícil armar un nombre que tenga facilidad de comprensión, facilidad de apropiación y que recoja la historia, que es el tema que también es importante en este sentido. De hecho, el nombre CENAF que estamos ocupando busca tener continuidad con CONAF, evidentemente, no es otra razón. Hay múltiples aspectos, no solamente técnicos, diputada, pero vamos a estudiarlo porque evidentemente hay un punto en lo que usted plantea. Muy bien, colegas, vamos a votar el artículo primero. Señor Álvarez Salamanca, señor Barros. A favor. Señora Carvajal, señora Chicardini, señor Espejo, señor Letelier. Señor Martínez, señora Pascal, a favor. Señor Paulsen, señor Pérez, a favor. Señora Sepúlveda, a favor. Señor Urrutia, señor Flores. A favor. 7 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Artículo segundo. Avanzamos del primero al 2. Presidente, el artículo segundo es tiene bastantes indicaciones. ¿Nos vamos por inciso? Sí, yo creo. ¿Lo tienen ordenado así? Sí, está ¿Por ordenado. inciso? No necesariamente, pero se puede leer. Sí, primero y segundo. Hay una indicación primero y segundo. Artículo 2. El servicio tendrá por objeto la conservación, protección, manejo y uso sustentable de las formaciones vegetacionales del país y de los componentes de la naturaleza asociados a estas. Para el cumplimiento de su objeto, el servicio impulsará el uso sustentable, manejo, fomento, protección y conservación de los recursos señalados en el inciso anterior, así como el desarrollo de emprendimientos económicos destinados a la producción de bienes y servicios basados en el uso de tales formaciones de manera sustentable. Asimismo, deberá velar por la protección contra incendios forestales. Respecto de estos dos primeros incisos, se han presentado las siguientes indicaciones. Una del diputado Paulsen, para reemplazar los incisos primero y segundo por el siguiente. El servicio tendrá por objeto contribuir y participar en el desarrollo sustentable del sector forestal a través de la preservación, conservación, protección, restauración, rehabilitación, mejoramiento, incremento y uso sustentable de los recursos y ecosistemas forestales, formaciones xerofíticas, actividades de arborización y los recursos naturales que tengan relación con los anteriores. Presidente, a juicio de esta secretaria, esta indicación es inadmisible. ¿Puede explicar por qué, señora secretaria? Está dándole nuevas atribuciones al servicio que no están contempladas en la indicación del Ejecutivo. Diputado Paulsen. Sí, presidente. Entendiendo que lo que explica la Secretaría tiene razón, hoy día entregamos nuevas atribuciones al servicio. Creo que es importante cambiar la definición de formaciones vegetacionales. Cuando nosotros hablamos de formaciones vegetacionales, si nos vamos al extremo, podría ser la pradera de pasto donde uno tiene a los animales en el campo. Entonces creo que la definición tiene que ser mucho más clara, precisa y sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces en la redacción del artículo como está hecho no se podría ni siquiera proteger el bosque de cipreses o el araucaria que muchas veces puede estar hoy día en peligro de que se termine por diferentes plagas. O sea, no hay ninguna forma en que hoy día el servicio esté dispuesto a brindarles este apoyo. Por eso que nos gustaría que, entendiendo que la indicación es inadmisible y que ojalá el Ejecutivo lo pueda tomar a bien y poder presentar o hacer suya esta indicación, entendiendo que además hacemos una numeración y le entregamos las atribuciones que hoy día necesita el servicio para poder seguir funcionando, entendiendo además que las BAF no sabemos cuánto tiempo se va a demorar en salir, ni si es que va a ser efectivo que este servicio se haga. Así que eso es, presidente. Muchas gracias. Gracias, colega Paulsen. Ofrezco la palabra. Colega Sepúlveda. Gracias, presidente. Mire, yo entendiendo lo que plantea el colega Paulsen, pero a mí me preocupan los verbos que se utilizan, porque son poco taxativos y yo diría con
con poca, yo diría, preponderancia de lo que tiene que hacer la función de la CONAF pública, porque es contribuir y participar. Si contribuir y participar son verbos relativamente tangenciales frente a la acción que debería tener la CONAF. Entonces, más allá que sean admisibles o no, que pudiéramos revisarlo, yo creo que los verbos que se utilizan no son los que corresponden. O sea, el rol de la CONAF tiene que ser un rol preponderante, tiene que ser un rol activo, no de contribución y participación. Es un rol de eje dentro de las políticas públicas en la CONAF, presidente. Por eso a mí no me gusta la indicación. Colega Barros tiene la palabra. Mire, considero que no sacamos nada con discutir respecto de una indicación que ya ha sido declarada inadmisible, entonces referirse no vamos a avanzar mucho. Lo que sí yo le pediría al Ejecutivo, que en razón, ¿no es cierto?, de la cantidad de indicaciones que hay, referido al inciso primero y segundo, quiere decir que la sensación que nos va quedando es que es una redacción pobre. Entonces yo les pediría que de repente pudiésemos dejar este primer y segundo inciso stand-by para que el Ejecutivo pudiese incorporar el espíritu que de alguna manera se está incorporando por la vía, al menos de las indicaciones, aunque sean inadmisibles, pero reflejan un espíritu, de si se puede mejorar la redacción de alguna manera incorporando el espíritu de esto, entendiendo que probablemente el contribuir y participar, como dice la diputada Sepúlveda, es bastante poco enérgico, poco claro, pero me parece que se puede mejorar la redacción de ambos incisos incorporando algunos términos que están sí expresados en las indicaciones respectivas, presidente. Gracias. Gracias, colega Barros. Bueno, yo creo que en el ámbito de las definiciones y que tiene que ver con el concepto de una nueva institución, obviamente está el sustento de lo que va a derivarse a continuación. Y en observación a las indicaciones que hay, comienzo a tener una suerte de desencuentro con el criterio en que se van a definir las inadmisibilidades, porque cuando se le agregan funciones, no es atribución del legislativo poder discutirlas y aprobarlas, es iniciativa del Ejecutivo. Sin embargo, revisando indicaciones, comienzan a aparecer algunos conceptos que probablemente estén contenidos dentro de lo que pudiéramos entender como protección. Y en ese campo un poco resbaloso, yo quisiera someterlo a la consideración de ustedes, porque, por ejemplo, cuando hablamos de preservación, restauración, yo me imagino que eso está considerado dentro del concepto de protección. De otra manera, efectivamente, deberíamos incorporarlo tal como es la indicación, lo estoy mencionando, no estoy llamando a votar expresamente esa indicación, la número 4, de las diputadas Carvajal, Pascal, Sepúlveda, Flores y Letelier, en donde queremos expresamente que se establezca las expresiones preservación, creación, restauración y desarrollo. Entendemos que es una precisión de algo que debería estar contenido en lo que establece el artículo del Ejecutivo cuando habla de protección. Quisiera que nos explicara ese punto el director Cavieres. Es solamente para poder darle continuidad a la discusión de la indicación del diputado Paulsen. Gracias, presidente. Primeramente, quisiera decir que el tema planteado por el diputado Paulsen de las formaciones vegetacionales lo vamos a ver en la indicación y ahí podremos volver sobre el tema si fuera necesario. Respecto de algunos planteamientos aquí, estaba anotando cuáles son los más recurrentes que no estén ya en la redacción, porque efectivamente tenemos indicaciones bastante largas, pero el contenido adicional de ellas hay que ver cuál es para poder ver si no está presente en lo ya redactado. Y ahí se plantea el tema de preservación, ¿no es cierto? Y lo que tenemos es que se entiende por conservación un conjunto de actividades que incluyen la preservación. Por conservación es el manejo de un territorio de tal forma de que se haga
uso lo más sustentable de ellos en algunas partes, pero también conservación y preservación de otros recursos o de componentes de naturaleza en otra área. Entonces queda comprendido y es una definición de larga historia la de conservación, ¿ya? Entonces tenemos por ahí una parte cubierta y luego en lo referente a creación, que ha sido objeto de una importante discusión, está el fomento, ¿no es cierto?, la redacción dice impulsará el uso sustentable, manejo, fomento, vale decir, el fomento tiene que ir con la creación de nuevos recursos. Entonces, por esas dos vías están cubiertos estos temas planteados, los temas centrales planteados, dejando de lado, como he dicho, ya veremos en el punto, en el artículo 3º, lo que es la definición de formación vegetacional, que sin duda es bastante estructurante de este proyecto. No sé si con eso le respondo, presidente. Ofrezco la palabra, colega Sepúlveda. Gracias, presidente. Es decir que yo creo que este es uno de los núcleos centrales porque tiene que ver con las funciones que va a tener la CONAF. Y yo creo que si hay algo en el cual hicieron hincapié la mayoría de las organizaciones que vinieron para acá, y lo planteo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las definiciones que nosotros, en lo que tiene que ver con la indicación número 4, era importante de incorporar cada uno de la preservación, la creación, la restauración y el desarrollo. Lo manifestó, por ejemplo, lo que tiene que ver con la creación, lo planteó la Facultad, ¿no es cierto?, de Ciencias Forestales de la Universidad de Talca, la agrupación de ingenieros forestales del bosque nativo, donde era fundamental que se incorporara, porque no era suficiente lo que tenía que ver con el fomento, no era suficiente lo que tenía que ver con el fomento. Y la restauración de la misma forma, presidente, o sea, tenía un sentido cada uno de las 4 fórmulas que aparece aquí, y no necesariamente están contenidas en lo que plantea el Ejecutivo. Mi preocupación, presidente, es que también en esta conversación que se tuvo con el gobierno, muchas de estas indicaciones iban a ser implementadas por ustedes, iban a ser traídas a la comisión, ¿no es cierto?, como parte del acuerdo que habíamos tomado, y eso no ocurrió. Entonces, de la misma forma dijimos, mire, lo que tiene que ver con la función, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver además, algo que nos dijeron, no solo es bosque, no es solo formación vegetacional, sino que es bosque, además formación vegetacional, y para mí lo más importante que tenía que ver con la fiscalización de las actividades forestales, que tiene que ver con la indicación número, la B, que nosotros hemos presentado. Entonces, nosotros, presidente, si bien muchas de estas pueden ser declaradas inadmisibles, era precisamente porque el Ejecutivo iba a enviar estas indicaciones como parte del acuerdo y del sustento de este artículo 2, que es uno de los más importantes que tenemos en la ley. Entonces yo no estoy de acuerdo con el director. Yo creo que es importante colocar por lo menos fiscalizar y los 4 sustantivos, ¿no es cierto?, que aparecen en la indicación número 4 que hemos planteado. Director, tiene la palabra. Está claro que hay 2 temas que han sido muy tratados previamente, que son preservación, que está ligado a una discusión que ustedes tendrán más adelante, ¿no es cierto?, y que tiene o cabe dependiendo de eso, y por lo tanto yo creo que es conveniente dejarla pendiente. Creación y restauración, porque el desarrollo está por varios lados. Restauración, evidentemente, se ha constituido una tarea muy importante, y veremos, y me comprometo a que tanto creación como restauración podamos discutirlo nuevamente en una siguiente etapa. Yo no me puedo comprometer directamente a tener a la brevedad una indicación sobre este tema, pero sí hacia adelante ver si es posible colocar una indicación sobre el tema creación y restauración, porque creo que son 2 temas que han adquirido un tamaño. No, es que desarrollo está por varios lados, había dicho, y preservación me parece que es dependiente, para que realmente tenga sentido, de decisiones que ustedes tomarán más adelante sobre el articulado. De lo contrario, es de alcance limitado, ¿ya? Entonces, eso es lo que he planteado, diputada, si les parece, que comprometernos a mirar y ver la posibilidad de ingresar una indicación sobre ese tema hacia adelante en algún momento, pero durante un periodo cercano, por supuesto. Ofrezco la palabra.
Si no votamos las indicaciones. Es que a mí me interesa, claro, saber si son admisibles o no son admisibles por la Secretaría, eso es lo primero. Y si no son admisibles por la Secretaría, cosa que yo creo que son admisibles. Pero si no es así, yo postergaría este artículo. Bien. Y lo postergaría hasta que hubiesen las indicaciones Tenemos para poder revisarlo. Un segundo, tenemos una discrepancia porque en mi concepto el término incremento y actividades de arborización de la indicación número 3 me parece inadmisible por cuanto significa un esfuerzo adicional de disposición de recursos. No obstante, las indicaciones 4 y 5 en la letra A mí me parecen atendibles, de tal manera de que aquí tenemos dos caminos y yo quiero someterlo al criterio de ustedes también, porque yo no las he declarado inadmisibles. Ahora, si el director de la CONAF plantea de que le podemos dar una vuelta para tener una amplitud de conceptos, perdón. Lo que pasa es que la diputada Sepúlveda acaba de decir que está de acuerdo con lo que plantea el director de la CONAF y yo no la he declarado inadmisible. ¿Ah? Diputado Barros. A ver, si esto no se trata solamente de avanzar votando, porque creo que además en el otro inciso que viene se inicia frontalmente la definición que creo que nos va a marcar este proyecto, que es el tema de la biodiversidad. En el último inciso ya se menciona las acciones de conservación de la biodiversidad que sean competencia especial de otro. Ahí entramos entonces al tema que va a marcar, y particularmente va a marcar la relación con los trabajadores y los organismos dentro de la CONAF, díganlo, porque ahí empezamos a tocar el meollo de la discrepancia que existe por parte de muchos de nosotros en cuanto a que no estamos disponibles para legislar el que otro organismo tome las atribuciones que a nuestro entender y por todos aquellos organismos que pusieron, organismos técnicos, facultades de ciencias forestales, los profesionales, colegios profesionales, universidades, etcétera, plantearon en orden a que no resultaba admisible que se traspasase a un organismo que más encima ni siquiera está creado. Entonces aquí en este artículo, por eso yo creo que mejor yo preferiría no votarlo todavía, porque creo que vamos a pasar y aquí hay una definición de fondo que hay que tomar y que ya empieza en este artículo número 2 a generar probablemente ruido. Muchas gracias. Colega Paulsen. No, me gustaría, el Ejecutivo, ¿hay alguna posibilidad de que pueda abrirse a presentar una nueva definición de formaciones vegetacionales? Porque ¿la presentaron ya como indicación? Perfecto, muchas gracias. No veo la indicación del Ejecutivo. No, indicación 3, 4, 5. Eso cambia hacia arriba. 3A. 3. No, el artículo tercero. Ah, artículo tercero. No, fíjate. Ellos comprenden entre otros enfoques, plantación, información, no, mire, lo que pasa es que aquí tenemos 4 incisos. El primero tiene que ver con el gran paraguas que va a cubrir la definición de la institución y luego en el segundo inciso se describen algunas acciones para lograr ese objetivo. El cuarto inciso tiene que ver con la conservación de la biodiversidad y en eso yo creo que no hay dos opiniones. Lo hemos dicho reiteradamente, nosotros no vamos a permitir que establezcamos ninguna variante en la conservación o protección de la biodiversidad si todavía se continúa con la iniciativa del servicio de biodiversidad que se está tramitando en un proyecto distinto a este y promovido por otro ministerio. De tal manera que aquí tenemos 4 incisos que establecen distintas cosas y que de avanzar en el inciso primero y segundo nos va a bloquear en la discusión del tercero porque yo personalmente lo voy a rechazar.
Estamos. Colega Pascal. Yo creo que nosotros podemos perfectamente, con las indicaciones en la cual usted está incluido, podemos votar el inciso primero y segundo, ¿ya? Dejarlo fijo. Y el inciso cuarto, especialmente, yo lo voy a rechazar, así que si lo rechazamos, queda stand-by y se verá en sala o en otro momento la situación con respecto a la biodiversidad. Pero Sí. yo lo rechazaría y votaría el primero y el 2 ahora Sí, con las indicaciones Lo que pasa es que el Ejecutivo está planteando que pueden traer una nueva redacción reconsiderando parte de su posición. ¿Entendí así, director? Gracias, presidente. Lo que yo planteé que entendía la situación, pero sobre todo lo que yo veo en este momento son dos cosas. Estoy recogiendo las palabras que han habido. Uno, que es necesario abordar desde ya lo que es formación vegetacional, porque eso ordena el resto del texto y las conversaciones. No sé si le parece a usted, presidente, y a la Secretaría también, como lo ve, que siempre ordena estos temas. Y por otra parte, dado que es un paquete, el último inciso y otras indicaciones también y otros artículos, a abordar esos temas que dan marco para poder seguir con una conversación que ya tiene cierta estructura. No sé si le parece. O sea, votamos la 1 y 2 con las indicaciones que hicimos, presidente. Muy bien. Si la 1 y la 2 están declaradas admisibles, bueno, entonces votémosla, no hay por qué. Y las últimas también podemos votarlas, si nosotros ya tenemos una idea clara de lo que hay que hacer. Muy bien. Está Muy bien. Perdón, una aclaración, presidente, si me permite, por su He asumido la intermedio. responsabilidad de Yo solo sugiero lo que a juicio mío, ¿ya?, como abogado, sería inadmisible. El que declara las inadmisibilidades es el presidente. Si él dice que es admisible, no hay nada que cuestionar, a menos que alguien diga que no está de acuerdo y se vota. Y votamos. Sí, señor. Lo que pasa es que la del diputado Paulsen he considerado que los términos incremento y actividades de arborización significan expresamente disposición de más recursos y nosotros no estamos en condiciones de definirlo. Por esa razón lo hemos considerado inadmisible. En lo demás, por eso hice la pregunta de si los conceptos de preservación, creación, restauración y desarrollo era una precisión de lo que pudiéramos contener en conservación y protección. Y por eso no la he considerado inadmisible. Lo que pasa es que mi sensación aquí es que las secretarias o secretarios de comisiones, abogados, no están dibujados aquí, po. Esa es mi sensación. Ellos podrán, y uno podrá restituir en la sala, someter a otro criterio, pero los secretarios y los abogados en las comisiones no están dibujados aquí. Entonces, no es tan simple como decir, mire, la secretaria de abogado dijo esto es inadmisible y nosotros por nuestra forma, digamos, no, da lo mismo lo que diga. No, pues, ellos no están dibujados aquí, tienen el deber de hacer ver a los señores parlamentarios respecto de la situación jurídica y que ellos tienen competencias en términos de conocimiento que nosotros no tenemos en nuestra formación jurídica. Entonces, no es tan simple llegar y decir, mira, da lo mismo, porque si no, este va a ser un tema que va a determinar, ¿no es cierto?, que tengamos después en la sala también un problema en orden a que se voten y al final esto termina llevando el proyecto muchas veces bajo el criterio de los parlamentarios a que recurramos a tribunales superiores. Gracias. Colega Sepúlveda. Presidente, primero yo quiero estar en absoluto desacuerdo con lo que ha planteado el diputado Barro. Aquí yo creo que nuestra secretaría de esta comisión ha dado, yo diría, testimonio de por año, ¿no es cierto?, que no es que estén dibujadas aquí, ¿ah? Y yo no creo que esos deberían ser los calificativos que debería incorporarse. No, a ver, pero déjeme terminar. Entonces, yo creo que en eso no corresponde. Y lo otro, presidente, es que el reglamento es así. O sea, si no, alega el reglamento, ¿ah?, y modifica el reglamento. Pero el reglamento dice, ¿no es cierto?, que lo que le plantea al presidente la secretaría es lo que ellos piensan. Pero quien toma la decisión soberanamente, ¿ah?, es el presidente de la comisión. E incluso es más, él si tiene alguna duda, ¿no es cierto?, al respecto, él puede someterlo a votación. Obvio. Eso es lo que dice el reglamento. Obvio, eso es así. Director.
Señalar, presidente, que como Ejecutivo concordamos en los planteamientos de que las indicaciones señaladas en este artículo son inadmisibles por la misma razón ya planteada por la Secretaría, en el sentido que agregan funciones que es una potestad del Ejecutivo. Ese es el análisis que se ha hecho en el Gobierno sobre el tema. Muy bien, tenemos una discrepancia y entonces la vamos a votar. ¿Me permite? Mire, el artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional dice: corresponderá al presidente de la sala o comisión la facultad de resolver la cuestión de admisibilidad o inadmisibilidad que se formule respecto de las indicaciones a que se refiere el artículo anterior. No obstante, a petición de cualquiera de sus miembros, la sala o la comisión, en su caso, podrá reconsiderar de inmediato la resolución del presidente. Después habla cómo se procede. Yo he entendido que yo he hecho precisamente esa, y quiero decirle a la diputada Sepúlveda por su intermedio, que esto no se trata de que yo trate a la señora secretaria como que está dibujada. Estoy respaldando lo que ella nos está diciendo. Nada más distinto a lo que se trató, nada más distinto. Lo que estoy tratando de hacer es que la secretaria tiene mayor formación jurídica, con certeza más preparación jurídica que yo o que el señor presidente. Nada más, eso es lo que estoy tratando de decir. Eso, yo le solicito formalmente que usted reconsidere y si es necesario votemos la admisibilidad, en la cual entonces yo respaldaré lo sostenido por la señora secretaria. Gracias. Colegas, ya se ha argumentado, se termina el debate. He tomado una decisión en base al reglamento. Yo considero que las indicaciones 4 y 5 son admisibles, por lo tanto vamos a votar la admisibilidad. Lo que pasa, colega Paulsen, es que he considerado que, y ya lo he explicado, que los términos de incremento y actividad de arborización expresamente requieren de mayor presupuesto, por lo tanto lo he considerado inadmisible y así se acordó y eso. Muy bien. Eso hoy día ya se hace en la CONAF. No es una nueva atribución. Eso hoy día se ejecuta hoy día ya por este organismo. Entonces, su argumento, a mi juicio, no tiene un peso específico claro para poder declarar inadmisible. Muy bien. Como estamos en esta discusión, la resolvemos salomónicamente. Votamos la inadmisibilidad de la indicación. Sí. Vamos a votar la indicación número 3 en votación. Los que voten a favor, votan a favor de la decisión del presidente de declarar inadmisible la indicación número Correcto. 3. Señora Álvarez Salamanca, señor Barros, señora Carvajal, señora Chicardini, señor Espejo, señor Letelier, señor Martínez, señora Pascal, a favor, señor Paulsen, señor Pérez, señora Sepúlveda, señor Urrutia, señor Flores. A favor. 4 a favor de la declaración de inadmisibilidad, 2 en contra. Se declara inadmisible. Votamos la admisibilidad de las indicaciones 4 y 5. Ya. Los que votan a favor de que las indicaciones 4 y 5 sean admisibles. A ver, un momento. 4 y 5, letra A y B. Sí, No, claro. letra A y B, presidente. Letras A y letras A y No, No, la A, no. presidente. no, letra A. Usted dijo Letra A. 4, 5, 4, 5, letra A. Ya. Ya. Señor Álvarez Salamanca, señor Barros, señora Carvajal, señora Chicardini, señor Espejo, señor La Letelier, admisibilidad. señor O sea, Martínez, se está votando la indicación. señora Pascal, La admisibilidad. señor Paulsen, señor Pérez, señora Sepúlveda, señor Urrutia, señor Flores. A favor. 4 a favor de la admisibilidad, 2 en contra. Se declara admisible. Muy bien. Ese es un problema de la asistencia de los diputados. Sí. Muy bien. Votamos entonces ahora. El artículo primero. No, porque votamos la. La fiscalización hoy día se hace. Lo que pasa es que hubo solicitudes expresas
de precisión del término, que no estaba contenido ni dicho. Y eso lo... No, todavía no lo hemos votado. Que es inadmisible. No hemos votado la indicación. Primero, Yo encuentro que las reacciones pueden en general. Ya vamos. Un momento. Apure la huella, jefe. otra vez, Estos güeyes no llegamos ni siquiera a la carretera. la letra B, la declara admisible. No. Entonces vamos a poner en votación el inciso primero. Vamos a votar la indicación 4 y la indicación 5A. Y la 5B la declaró inadmisible. Indicación 4 y 5A. Todas al inciso primero. Director. Me parece que lo planteé hace un rato ya, que colocar la 5 en votación adelanta una discusión que está en el artículo 3, en el artículo 3, letra A, que lleva una indicación del Ejecutivo sobre el tema. Entonces vamos a después tener que volver atrás si es que no miramos eso previamente. A ver. Muy bien. Tres. Muy bien, entendiendo el punto, votamos la indicación número 4. Indicación número 4, el Presidente, inciso presidente, primero. pero es que espérese un poco. No, ya llamamos a votar, Si colega. usted ya sometió a votación la admisibilidad, ¿o no? Sí, está votado. Si la declaró admisible hay que votarla. Es que eso es lo que Ah, ya, acabo de entonces va a llamar. votar todo. Vamos No a obstante votar, lo que dice el vamos a Ejecutivo. votar la indicación número 4. Y la 5. La 5, Tenemos que votarla ahora. Pues si usted la declaró vamos admisible. a votar la indicación Ok. 4, colegas. Ok. Señor Álvarez Salamanca, señor Barros, señora Carvajal, señora Chicardini, señor Espejo, señor Letelier, señor Martínez, señora Pascal, A favor. señor Paulsen, señor Pérez, A favor. señora Sepúlveda, A favor. señor Urrutia, señor Flores. A favor. 4 a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Aprobada la indicación número 4. Ya. Vamos. Vamos a votar 5A. la indicación 5A. Reitere, pero creo que aquí, al reemplazar en este artículo, que el objeto, formaciones vegetacionales por los bosques y demás formaciones vegetacionales, estamos alterando la conformación a lo largo del proyecto. Por eso planteaba la necesidad de discutir la definición de formaciones vegetacionales previamente, que o si no va a quedar que, si uno lo lee literal, quedaría los bosques, serían los bosques y las demás, y sería las demás la demás vegetación que cubre un área determinada, pudiendo formar diferentes asociaciones, comprendiendo entre ellas bosques, plantación y formaciones xerófitas. Quedaría un poquitito redundante el texto final si uno lo lee literalmente. ¿No? Sí, porque estoy combinando al momento. Formaciones vegetacionales tiene una definición ya, ¿no es cierto? Es el inciso primero, y en el inciso primero, hoy día dice el texto, el servicio No, tendrá sí. por objeto la conservación. ¿Cierto? Ah, Es el... Estoy combinando la definición de formación vegetacional con claro, esa modificación pero que esa es se la pretende hacer. definición. Estamos en el artículo segundo, precisando. Sin duda. 13, sí, la indicación 13 que modifica. Pero, a ver, más allá de la redacción y de la forma, yo no entiendo por qué pudiera colisionar eso, director. Presidente, ¿me permite?
Lo que estoy planteando es que tenemos aquí en el objeto hasta ahora es formación vegetacional y lo sostenemos como tal. Formación vegetacional está definida en el artículo 3, letra A, y además tiene una indicación del Ejecutivo que busca recoger la preocupación que han manifestado los parlamentarios previamente respecto a los bosques y todo eso. Entonces, si hoy día, en este momento, votamos este cambio, lo que tenemos que pasa a ser, el texto queda, ¿no es cierto?, tendrá por objeto el uso sustentable de los bosques y las demás formaciones vegetacionales. Si uno se va a formación vegetacional y la mete como definición ahí, queda duplicado y además, si llegamos a la indicación, queda doblemente duplicado. Entonces, genera un texto bastante poco claro hacia adelante. O sea, aquí hay una lógica de construcción del proyecto que se basa en formaciones vegetacionales, las cuales comprenden, como dice la indicación del Ejecutivo, los bosques, las plantaciones y las formaciones xerofíticas, de tal modo de nombrar directamente objetos que hasta hoy día están en la legislación forestal. Yo, director, estoy revisando una serie de observaciones que nos han hecho llegar gente que yo entiendo que son entendidos en la materia, como por ejemplo la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica, donde el término formaciones vegetales es incompleto y que debería precisarse el término bosques dentro de ese concepto. La Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile solicitan que se precise, además de el término fiscalización, el término bosques. Las agrupaciones de ingenieros forestales por el bosque nativo, agregar los bosques expresamente, ya que la formación vegetal es muy amplia. La Universidad de Talca plantea el uso sustentable de los bosques y otras formaciones vegetacionales del país. La Facultad de Ciencias Forestales de la Austral dice aclarar el concepto de formaciones vegetionales. Es ambiguo y se aplica no solamente a los bosques, debe precisarse. O sea, hay un número importante de especialistas que están refiriéndose al término que ha sido recogido en la indicación. No nos parece que haya sido, y puedo seguir leyendo, ¿no? El Sindicato de Trabajadores, puedo seguir leyendo a SINAPROF, a la Sociedad Ecológica de Chile, están pidiendo se precise dentro de lo que aquí se ha definido, más allá del concepto de formaciones vegetacionales. ¿Sí? Me permite, presidente, porque creo que es importante el punto. Perdón, diputado Letelier tiene la palabra, me indican. Su señoría, es que yo creo que el que instalemos de los bosques y demás, y quiero concatenarnos con el artículo 3º, el punto 13, para agregar, mire, hay un viejo dicho, dice que lo que abunda no daña, y en la redacción puede ordenarse, señor presidente, por su intermedio al director, y por lo tanto aquí además nosotros lo que hacemos es reafirmar, especificar, definir más claramente el tema de los bosques. Si se arma una confusión, señor presidente, por su intermedio del director, yo creo que un tema más bien de redacción, pero yo no estaría por dejarla pasar y que quedara en el artículo 3º, inciso 13, sino que yo estoy por que lo reafirmemos y además lo especificamos, su señoría. Director. Presidente. Ruego que no lo echen abajo. Hace poco partimos esta conversación con una discusión acerca de si incorporábamos, se iba a llamar Servicio Forestal y de Conservación de Recursos Naturales, que claramente habla de un conjunto de otros recursos, y por eso yo precisé que formación vegetacional era importante, porque hablaba de otros recursos y los únicos que están al alcance, concordando con lo que planteó el diputado Barros, son las formaciones vegetacionales. Obviamente había que dejar fuera lo que eran los recursos pesqueros, recursos mineros, entre otros. Pero claramente las formaciones vegetacionales es la forma que nos permite estar más cerca de lo que usted planteaba, diputada. No hay otra forma, primera cosa. Segundo, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales de la CONAF precisamente habla de lo mismo.
Y ustedes saben que es el eje de trabajo futuro del Servicio Nacional Forestal. Si en algún tema va a estar el Servicio Nacional Forestal, entre otros, pero un tema relevante va a ser cambio climático, mitigación y adaptación, abordando el conjunto de las formaciones vegetacionales como hoy día lo estamos haciendo. Restringir esto sería perder la esencia del servicio y su acción futura. Por otra parte, creo, en base a los planteamientos que ustedes han hecho, no resulta del todo concordante que el SENAF administre las áreas protegidas, que comprenden no solamente bosques, sino praderas, matorrales, etcétera, y no tener las formaciones vegetacionales como parte del objeto de la corporación, entonces, o del SENAF. Entonces, son esas las razones que llevan a hacer de las formaciones vegetacionales lo estructurante, y por eso coloco la atención en este momento en el punto que señalé, porque en la definición, como Ejecutivo, nos hemos preocupado de agregar un párrafo que dice que la definición de formaciones vegetacionales, que allí se señala, comprende, entre otros, además, bosques, plantaciones y formaciones xerofíticas, haciendo alusión a lo que hoy día comprende la ley, pero abriendo el espacio para un servicio que se tiene que ubicar en el futuro, no se tiene que ubicar en el pasado. Este servicio tiene que ser capaz de dar cuenta de la gestión futura que en esencia lo vemos día a día va a ser el cambio climático, y eso requiere tener instrumentos de este tipo, y requiere tener objetos de este tipo. De lo contrario, nos estamos autolimitando. Eso es lo que yo quería señalar, presidente, e insistir sobre el tema. Colega Sepúlveda. Yo creo que toda la confusión se puede haber dado, y yo entiendo al director. Yo creo que él tiene razón. Es mi indicación la que puse aquí, pero entendiendo que esto había ocurrido antes de que ustedes colocaran la indicación anterior. Entonces, lo que nos había pedido, ¿no es cierto?, los ingenieros forestales, nosotros tenemos aquí, gracias a nuestros asesores, todas las instituciones que pidieron colocar bosque. Porque en un comienzo, ¿no es cierto?, en un comienzo, cuando estaba cuando ustedes habían enviado el proyecto, nunca se planteó bosque cuando hacíamos la conceptualización de formación vegetacional, ¿no es cierto? Esa fue una complicación, y la indicación que nosotros incorporamos también fue en la misma forma. Entonces, claro, si tú colocas bosque en el artículo 2 y después vas al 3 y tú dices formación vegetacional y aparece, ¿no es cierto?, todas las otras, es como, queda como extraño, queda como extraño ahí. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea el director, presidente. Yo creo que no corresponde colocar bosque ahí, entendiendo que fue una de las indicaciones más importantes y recurrentes que hubo, porque no existía la indicación de la conceptualización completa. Eso. Perdón, y a mí me cuesta estar en acuerdo con el Ejecutivo. Perdón, no es mi, perdón, diputada, pero no es mi rol. más no allá es mi rol, de cómo se vea, la pregunta que yo hago es al revés. ¿Influye en algo que cuando en el artículo 2 se define que el servicio tendrá por objeto la conservación, etcétera, de las formaciones vegetacionales, influye en algo que se diga que y el uso sustentable de los bosques y las demás formaciones vegetacionales? Yo creo que no. Yo creo que lo que hace en el peor escenario es marcar el punto y redundar, porque además el artículo 3 lo que hace es reforzar exactamente lo mismo, que en la definición de formación vegetacional también comprende, entre otros, los bosques, las plantaciones y las formaciones xerofíticas. Estimada colega, si me escucha, porque estoy precisando el punto. Desde mi óptica, usted lo dijo, la gran mayoría de quienes entregaron información del artículo 2 plantean que se exprese el término bosque como el núcleo central de la actividad del servicio. Ya el director lo ha explicado, en el artículo 3 se habla de lo que son las formaciones vegetacionales, repito, y que ello comprende, entre otros, los bosques, las plantaciones y formaciones xerofíticas. Lo que estamos haciendo con nuestra indicación, que usted también suscribió, independientemente de la indicación del Ejecutivo después, es sencillamente relevar, porque no colisionan, no lo complica, relevar que el objeto principal tiene que ver con la asociación bosque y otras formaciones vegetacionales. De tal manera que no excluimos el término formación vegetacional, no sé cómo pueda, la verdad es que, y honestamente, no entiendo cómo pudiera yo afectar
la descripción que se hace después del concepto formación vegetacional, el hecho de que agreguemos el concepto, no el término, el concepto bosque, ¿cierto?, como forma de relevarlo dentro de lo que significan las formaciones vegetales. Eso es lo que he tratado de seguir en esta discusión. Nada más. Yo veo que no colisiona, todo lo contrario, lo releva. Porque es cierto, ha sido la historia de la CONAF, pero va a seguir siendo el foco principal del nuevo Servicio Nacional Forestal. O sea, sean los bosques nativos, sean los bosques plantados, los que nosotros tengamos que fomentar, cuidar, preservar, etcétera, etcétera, finalmente la asociación principal entiendo que es bosque y creo que no afecta lo anterior. Ese es mi punto. Por eso no la declaré inadmisible. Muy bien. Votamos. Vamos a votar la indicación 5A. Señor Álvarez Salamanca, señor Barros, señora Carvajal, señora Chicardini, señor Espejo, señor Letelier, señor Martínez, señora Pascal, señor Paulsen, señor Pérez, A favor. señora Sepúlveda, señor Urrutia, señor Flores. A favor. 5 a favor, 1 en contra, 1 abstención. Se aprueba la indicación. Al mismo inciso primero, de las mismas diputadas Carvajal, Pascal, Sepúlveda y el diputado Flores y Retelier, hay una indicación signada con la letra B, página 2 del comparado, que luego del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, agrega la siguiente frase: asimismo deberá fiscalizar la actividad forestal conforme a la ley. Ya lo dije. ¿Cómo va a decir? Ahí estamos complicados. Estamos complicados con esa indicación. Porque si de fiscalizar. Usted La ley no lo precisa. bueno, Sí, pues. ¿te quedó claro? Entonces mejor precisar. si bien es cierto, yo aquí estoy en una encrucijada, porque si bien es cierto, hicimos la indicación, que no ha sido acompañada por el Ejecutivo, consideramos que es importante, considero que es importante que esta función se exprese con claridad, porque si no, ¿quién fiscaliza? Yo entiendo de que no hay una indicación del Ejecutivo y entiendo también que si ni siquiera hilando fino deberíamos declararla inadmisible. Sin embargo, hoy día la CONAF realiza alguna función de fiscalización de suyo y el proyecto claramente no lo contempla expresamente. Yo aquí quisiera pedirle la atención a los colegas y a las colegas diputadas, por favor, porque este es un punto relevante. Hay una indicación y que debo admitirlo, es inadmisible en principio. Sin embargo, la pregunta es, ¿en qué momento, si no es en la discusión de sala, vamos a volver a discutir el rol fiscalizador, que fue uno de los 5 o 6 puntos que fueron la base de la sintonía que hubo entre todos los invitados a exponer en esta comisión? Y yo quisiera, está claro de que ya despejamos quién tiene la atribución para la declaración de admisibilidad o no, está claro, pero aquí hay también un reconocimiento de que estamos, yo creo que un poquito más allá del límite de lo que se nos permite. Sin embargo, en la necesidad de legislar bien, creo que es necesario darle una vuelta a este punto. Por esa razón, colegas, y hay algunos que están apurados por votar, pero yo quiero decir que yo quiero votar bien. Y en este caso nos vamos a complicar si es que no contamos con el acompañamiento del Ejecutivo.
porque podemos votarlo, pero claramente lo van a retrucar en términos de la admisibilidad. Director. Gracias, presidente, por su intermedio. Primero ya planteamos que el análisis del Ejecutivo es que esta es una indicación inadmisible. Eso quisiera volverlo a colocar en el tapete. Segundo, decir que hay una indicación referente a este tema, la indicación número 40, 41, perdón, que señala supervigilar, que es el verbo que regularmente está usando el Ejecutivo en los proyectos de ley respecto a este tema, ¿ya? Entonces, eso se agrega, es una indicación respecto a lo que estaba previamente, y se agrega supervigilar. Diputada Sepúlveda tiene la palabra. Encienda el micrófono, por favor. Presidente, a la Secretaría, porque si bien es cierto la ley de bosque nativo dice, utiliza este verbo fiscalizar, la ley de bosque nativo también lo utiliza este verbo la CONAF. Este no puede ser considerado solo una reiteración de una función, no una nueva función, porque si ya está, no es una nueva función, ni tampoco es una función. No, si está, sí, acá, a ver, en la antigua ley de la CONAF, sí, claro, pero es otra ley, pero que tú tienes una función que ya la tiene. Sí. O sea, lo que yo quiero decirle a la Secretaría es que, mira, nosotros tenemos una misma dotación, no estamos aumentando dotación, los mismos funcionarios, no estamos aumentando funcionarios que puedan ir a fiscalizar, sino tenemos los mismos funcionarios que van a fiscalizar, tenemos la misma función que se va a hacer. Entonces, ¿no sería esta más bien una reiteración de una función que no es una función nueva? Ni tampoco estamos agregando, recursos del Estado nuevo, ¿no es cierto? Porque esto ya lo tienen. Entonces me preocupa que, además el verbo supervigilar es como allá en la estratosfera, la fiscalización es algo mucho más real. Entonces me preocupa... A lo menos tiene una traducción conocida. Sí, traducción conocida, pero además porque es lo que hacen los fiscalizadores del SAC, los fiscalizadores de aduana, los fiscalizadores, no supervigilan. Recién no aprobamos una norma que castiga a quienes agredan a nuestros fiscalizadores públicos. Así es. Cualquier servicio. No son ese es el término que se utiliza. No son supervigiladores. Ahora, por eso que a mí me preocupa es esto, porque tiene que ver cómo tú trasladas una función de un organismo que ya lo tiene, trasladas una función a otra. Pero no es que se la entregues de nuevo, ni tampoco significa que tengan recursos nuevos. O sea, todos entendemos que se traslada la función, solo que está referida con un término distinto, del cual no conocemos el alcance. Colega Paulsen. Presidente, uno puede entender que esta función esté hoy día en la CONAF. Lo que se está creando acá es un nuevo servicio, y usted al nuevo servicio le está otorgando una nueva función. Eso es totalmente inadmisible. Yo no entiendo, si esto fuera la modificación a CONAF, le creo, porque la tendría, pero es un nuevo servicio. Entonces me parece, la técnica legislativa que se está aplicando luego de varios años en el Congreso, no se está aplicando hoy día acá, y yo creo que eso es porque es un nuevo servicio, el nuevo Servicio Nacional Forestal, no es la CONAF que se modifica. Queda completamente claro, diputado, por eso estamos discutiendo el punto. O sea, todos sabemos que estamos pasando la raya si la votamos sin declararla inadmisible. Sin embargo, aquí hay un punto de inflexión que a todos nos preocupa, porque no hemos sido nosotros lo que hemos cambiado el concepto. El Ejecutivo y el nuevo servicio cambia el concepto fiscalizar por supervigilar, y a mí no me queda claro el alcance de la supervigilancia. Colega Pérez. Yo le pediría que avancemos en el tratamiento de este proyecto de ley, porque hay una opinión a favor, una en contra, votémosla y vamos avanzando, porque de lo contrario va a llegar diciembre, estimado presidente, y no vamos a terminar esta discusión. Es realmente enfermante, porque por eso no hay colegas aquí, por eso tenemos esta escasez de parlamentarios. Entonces avancemos, no discutamos tanto, no opinemos tanto y avancemos. No, yo no estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo en eso. Si hay una discusión,
hagámosla como corresponda y no votemos porque estamos apurados o porque los plazos se nos vienen encima. No, yo no puedo estar de acuerdo en eso. Colega Bauer. Comparto con usted, o sea, no porque algunos colegas no quieran hacer bien la pega, yo no la voy a hacer. Yo, presidente, estoy con usted, cuando hay que discutir un punto lo vamos a discutir. Yo en el punto del diputado Pérez no concuerdo para nada. Acá la función de cada parlamentario es estar en la sala, o en la comisión independiente de la discusión que se está dando. Yo prefiero darla bien. Y estoy hasta más arriba de la tusa que nos echen la culpa, que no hacemos la pega como corresponde. Y de una vez por todas démonos el tiempo para hacer un proyecto de ley como corresponde y no tontas ya locas. Creo que lo hemos estado haciendo, presidente, así que yo en eso lo quiero felicitar a usted. Colega Sepúlveda. Sí, pero el problema es que estamos en el artículo 2. Sí, claro, pero a ver, pero estamos en la esencia de... Y si yo no coloco fiscalizar por su intermedio al director, ¿qué saco yo con fomentar? ¿Qué saco yo? Si el gran problema que tenemos es que no tenemos la fiscalización. O los O sea, por eso fiscalizadores tenemos que tenemos están honorarios. el corte de los bosques, por eso tenemos no sé qué. O sea, yo diría que la gran preocupación, y por eso que lo dejamos, y por eso que fue en forma reiterada de todas las organizaciones, es esto, de que tenemos que fiscalizar. Entonces, yo quiero decirle al Ejecutivo que esto es letra muerta si no tenemos una fiscalización al interior de la CONAF. Es letra muerta. Entonces yo quiero saber si el Ejecutivo va a ingresar o no va a ingresar una indicación donde quede expresamente incorporada, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la fiscalización. No, tiene que quedar expresamente, porque yo te le digo, yo me retiro. Yo no vengo más si no está la fiscalización, porque yo no voy a venir a avalar una estructura completa donde el Estado lave las manos y se vaya para su casa y que esta cuestión haga... Es que es ridículo si no lo tiene. Y no lo tiene dentro del artículo 2 que tiene que ser su función. Yo no me voy a prestar para esto, presidente. Si no está en la indicación, no tenemos nada que hacer. Muy bien, lo hemos dicho. Partimos señalándolo. Hay 5 o 6 puntos que han sido reiterados desde el principio de la discusión y ha sido también coincidencia de todos a quienes invitamos como expertos. Y recordemos, pues yo creo que ya se ha quedado en la memoria de todos, que es fiscalización, que son áreas silvestres protegidas, que son superposición de algunas funciones, que tenían que ver con recursos humanos y por eso partimos, ¿cierto?, que tiene que ver con la investigación. Hemos revisado las observaciones de varias decenas de instituciones invitadas y en todas ellas han reiterado estos mismos puntos, de tal manera de que, aunque, vuelvo a repetir, haya apremio por avanzar en este proyecto, hoy día estamos tratando un término que es uno de los 5 puntos fundamentales de la discusión que hemos tenido como observación y reparo al proyecto original. Y por eso he dado el espacio para que tengamos esta discusión. Entonces, bueno, yo pregunto al Ejecutivo la misma pregunta que hace la diputada Sepúlveda, si vamos a tener el espacio para conversar respecto del rol fiscalizador, porque la verdad es que, sí, pero estoy hablando yo, secretaria, si vamos a tener el espacio para efectivamente poder redefinir o sencillamente cambiar el término supervigilar por fiscalizar y se termina el cuento. O sea, yo no, la verdad es que no entiendo, director, ¿por qué insistimos en el término supervigilancia? ¿Qué de distinto tiene respecto de la fiscalización? Concuerdo plenamente con el diputado Paulsen cuando dice, este es otro proyecto, este no es la CONAF, por lo tanto es una cosa nueva que le tenemos que otorgar funciones. Y si el Ejecutivo no dice fiscalizar, no va a haber fiscalización, va a haber supervigilancia. La cuestión está, ¿qué es lo que es una supervigilancia respecto de lo que es la función hoy día de fiscalizar? Yo no lo tengo claro. Es una vigilancia en estado superlativo. Es supervigilancia. Pero ¿qué cosa es vigilar? Yo miro y vigilo nomás. Yo miro y vigilo. Si hago una supervigilancia, podré tener todos los artefactos y dispositivos disponibles para vigilar, para mirar. Pero no sanciono, no persigo, no incauto. Esas son acciones de fiscalizar. Hacer una acción en favor de el patrimonio del Estado o lo que le interesa al Estado preservar. Y ese entiendo yo, no soy abogado, entiendo yo que es el concepto de fiscalizar.
Y entonces tenemos un problema, y eso es parte de las preguntas originales del proyecto, desde el principio. Diputado Letelier, diputado Pérez. Presidente, en la misma línea suya, yo recojo del Ejecutivo para intercalar en el literal y del artículo 4 la expresión supervigilar a continuación de la palabra velar. Todo nuestro fundamento, a lo menos el mío, y me hago cargo solamente del mío, cuando reclamamos por tener una institucionalidad pública, y no esto que hemos tenido hasta el día de hoy, precisamente el talón de Aquiles fue en un momento dado el tema de la fiscalización. Y yo lo voy a decir, presidente, que representaba a las comunas de San Fabián, comunas cordilleranas en la 8ª región, y veía, fui testigo presencial de cómo se hacía samba y canuta con nuestros bosques. Estoy hablando 20 años atrás, más, y una de las razones por la cual se hacía samba y canuta es porque no había capacidad fiscalizadora. Y yo hoy día quiero señalarle y al director de la CONAF pedirle, este no es un tema semántico, este es un tema súper concreto donde hay una diferencia que usted misma la fundamentó, presidente, y por eso no huelga a decir más palabras, pero creo que está súper claro la diferencia, y a mí me gustaría que el Ejecutivo y a nosotros como legisladores, a lo menos que habla, quedara claro que uno de los temas de este proyecto es el tema de la fiscalización. Y por lo tanto yo ruego al Ejecutivo que en esta materia no escuche. Y creo que también hay que escuchar al pueblo, que yo creo que en un 80-90% está en esta línea. Gracias, presidente. Colega Pérez. Una de las limitantes, presidente, que ha tenido la Corporación Nacional Forestal, CONAF, es justamente fiscalizar, porque es una corporación de derecho privado. Por consiguiente, no puede fiscalizar y no puede sancionar a quien esté cometiendo, ¿no es cierto?, una transgresión a la ley forestal, porque constitucionalmente no procede. Y por eso, ¿no es cierto?, que se ha avanzado en la creación de la CONAF pública, Servicio Nacional Forestal, para que tenga estas atribuciones, para que pueda fiscalizar, porque van a ser funcionarios del Estado con las atribuciones del caso, y podamos, ¿no es cierto?, supervigilar todo el sector forestal para que no sea maltratado en la forma que muchas veces ha ocurrido. Como digo, CONAF ha tenido que mirar y callarse muchas veces porque no tenía las atribuciones por ser una corporación de derecho privado. Así que esto está más que claro. Indudablemente que a futuro tiene que tener ese rol fiscalizador que es fundamental, nada más. Lo tenemos claro nosotros, colega. Lo que pasa es que hay una indicación que desde el punto de vista del procedimiento es inadmisible, porque el Ejecutivo no nos acompañó en expresamente señalar el término fiscalización, sino que lo cambió por supervigilar, y estamos entrampados en una situación que tiene que ver con, más allá del término, tiene que ver con el alcance de la tarea. Y si la votamos, porque es mi atribución votar, lo que vamos a hacer tal vez sea aprobar la indicación B, que le agrega, asimismo deberá fiscalizar, y eso es una agregación que no ha venido acompañado por el Ejecutivo, y nos vamos entonces a tener ahí un escenario complejo si no logramos conversarlo. Presidente. Una alternativa es que posterguemos esta discusión hasta no conversarlo bien con el Ejecutivo. La otra, sencillamente, estamos ya en el punto de votarlo. Director. Presidente, ya hemos planteado lo referido a supervigilar, ¿no es cierto? CONAF hoy día, porque las leyes le entregan facultades, fiscaliza la aplicación de legislación y no tiene limitantes para eso. La limitante principal tiene que ver con generar nuevas atribuciones, ¿ya? Y ese es un punto importante, aparte de las nuevas atribuciones en incendios que llevan a que este proyecto se impulse. La motivación de incendios, sin duda, la que ha gatillado este proyecto, pero a la vez resuelve la posibilidad de tener nuevas potestades por parte del Servicio Forestal. Pero hoy tenemos fiscalización, lo que queda acreditado con múltiples denuncias y sanciones que hay a múltiples propietarios a lo largo del país.
Y eso queda adecuadamente refrendado, en opinión del Ejecutivo, a través del supervigilar. ¿Ya? Eso comprende y, como dije, es la forma en que se ha abordado. Ahora, la posibilidad que tenemos de poder abordar este tema nuevamente pasa por presentar una indicación, estudiar la posibilidad de presentar una indicación, pero ahí el momento que tenemos es el momento de la Comisión de Hacienda. Entonces yo quisiera señalar como una posibilidad esa, de que analicemos nuevamente el texto desde el Ejecutivo para presentar una indicación ingresando a la Comisión de Hacienda. Tiene la palabra, solicita la palabra, colega Sepúlveda, y se la otorgo. Tiene la palabra, colega Sepúlveda. Presidente, lo que pasa es que la Comisión de Hacienda es bien sui generis. Ellos tienen otra especialidad y generalmente se meten en los temas técnicos que no corresponden. Y ahí el Ministerio de Hacienda aprovecha de meter todos los goles técnicos. Todos. ¿Ah? Como ya lo hemos vivido nosotros aquí. Entonces, claro, el Ministerio de Hacienda, la DIPRES y todo, ¿ah? Empiezan a meter los goles que corresponden y no y lo que te... Pero a ver. Bueno, pero va para ahícito, ¿ah? Por ahí mismo. Y además que tu jefe ahora se fue al otro lado, peor todavía, ¿ah? Entonces ya tenemos control de las dos cosas. ¿Ah? Entonces, ¿sabe? A mí lo que me preocupa es que no corresponde. Esta es la comisión técnica. Esta es la comisión técnica, no es la otra. ¿Ah? Y como comisión técnica, lo que tiene que ver con el tema de la fiscalización es central. Central. Eso, presidente, nosotros, a ver, aquí estamos todos los especialistas, no sé si tan especialistas, pero por lo menos lo que entendemos. Yo me pregunto, fíjese que la mayoría de los que están en Hacienda son santiaguinos. La mayoría de los que están en Hacienda son santiaguinos. ¿Qué van a entender de esto? ¿Ah? A ver, pero director, y yo no puedo entender cómo usted se niega, ¿ah? Se niega, no lo puedo entender cómo usted se niega a no incorporar esto tan importante en esta ley. Si usted dice que ya lo tiene, bueno, coloquémoslo en el artículo 2º, no en el 41. Eso, presidente. Director. Si le parece, propongo que posterguemos la votación de esta indicación para analizarlo en el Ejecutivo dentro de las sesiones, evidentemente, de esta comisión y no de otra. Yo pediría es lo que queríamos, es lo que queríamos esperar. Perdón, diputado Leder, es lo que queríamos escuchar. Yo creo que este es un punto crítico y si lo logramos resolver en términos de precisar el término, podemos seguir avanzando rápidamente en lo que tiene que ver con esta función de la comisión. Bien, nos quedan apenas un par de minutos, estimados colegas. Tenemos que regresar a la sala, quedando pendiente la discusión de la indicación 5B a la espera de lo que el Ejecutivo quisiese resolver. Sin más, se levanta la sesión.